Bueno, buenas tardes. Después de estas dos brillantes intervenciones, quería desarrollar un planteamiento que está directamente vinculado a los textos introductorios de la jornada planteada por el Instituto y el Máster de Ciencias de la Ciudad. Porque en ese pequeño texto me parecía que estaba la clave de lo que yo quería, el punto de anclaje en el que yo quería desarrollar esta propuesta. La jornada planteaba el asunto de la ciudad del futuro en una línea de trabajo en la que se planteaba identificar los retos de la ciudad y también cómo en su solución, en su resolución, participaban las ciencias de la ciudad. Y también señalaba, y es donde yo me quería vincular, con la ciudad ya construida como objeto de atención para definir o abordar los problemas de la ciudad del futuro. Además de eso, hacía referencia a que se quería observar la ciudad desde dos campos, la ecología y la sociología, lo cual llevaba, en línea con algunas cuestiones que antes han planteado, a entender la ciudad desde la ecología como un ecosistema de los más complejos, un ecosistema en el que efectivamente hay flujos de información, de materia, pero también esa información no es una información de la que entendemos ahora como digital, no, es una información humana, de relaciones humanas que se dan en un hábitat concreto y que generan nuevos ecosistemas más complejos de los que podemos conocer y en todo caso en los que estamos inmersos. Y eso nos llevaba al segundo campo de trabajo, que era una perspectiva sociológica de la ciudad, porque la ciudad no deja de ser un espacio social en que las relaciones humanas a nivel individual o de grupo se manifiestan en todo a su alcance. Bien, ecología y sostenibilidad y sociología, nos llevan claramente a tener que trabajar en la ciudad del futuro desde el paradigma de la sostenibilidad, que es el paradigma contemporáneo por excelencia, paradigma de que nos van a medir todas las actuaciones que vamos a tratar de poner en marcha. Una sostenibilidad que todos sabemos ya que atiende a cuestiones ambientales, sociales y económicas en integridad. Bien, claro, abordar los problemas de la ciudad del futuro sobre la ciudad ya actual, para mí era hablar de la ciudad ya construida, no derivar hacia una exploración sobre modelos que han podido ser modelos de exploración de lo nuevo, que han podido ser interesantes, determinantes en otros modelos en otras épocas, pero que para nuestras sociedades avanzadas, industrializadas, con escaso desarrollo demográfico, resultan puntuales, no resultan sustanciales para nuestros verdaderos problemas, porque la ciudad sobre la que tenemos que trabajar es la que ya existe, la que ya está habitada, la que ya funciona, la que es objeto de mejora, pero que en sí misma ya constituye un problema de alta complejidad. Complejidad en su dimensión. No hay manera de hacer ciudad en nuestros países, nuestras sociedades desarrolladas, más grande de la que ya tenemos, sustancialmente no somos capaces de producir otra más, sino que el objeto es la transformación de lo que ya tenemos. Entonces, la dimensión espacial de la transformación de un objeto de esa envergadura y complejidad es un reto muy importante. Y además se le añade la complejidad de intervenir sobre un espacio social habitado en funcionamiento, tanto en el plano humano como en el plano técnico. No es lo mismo innovar para generar un nuevo barrio que innovar sobre unas infraestructuras del tipo que ha señalado Ginés o el que ha comentado Javier, o el de que os podéis imaginar cualquiera de vosotros, especialmente los vinculados a la ingeniería. No se plantean las soluciones de la misma manera ni en su concepción ni en su desarrollo y ejecución. Por tanto, me permitía hablar de la nueva ciudad como la transformación de la actual. Y eso coincidía con el conjunto de acuerdos institucionales que durante las últimas décadas, muy vinculados a la consolidación de la idea de sostenibilidad, se han ido firmando por las distintas instituciones europeas, en nuestro caso españolas, relativas al desarrollo de la ciudad sostenible, a una ciudad que permita un desarrollo urbano más inteligente y socialmente inclusivo, pero que también aborde los problemas ambientales que agravan notablemente sobre las sociedades humanas vinculados a ese concepto de cambio climático. Esa unión entre lo social y lo ambiental a través
de todas las estrategias que podemos reseñar, como la Carta de Leipzig o de la Declaración de Toledo, las distintas directivas, también en sus componentes de eficiencia energética, o las estrategias para ponerlas en marcha, como la estrategia de sostenibilidad urbana, o las distintas legislaciones que las tratan de poner en curso, nos indican, todas ellas coinciden, que el problema de nuestras sociedades es la transformación sostenible de la ciudad, no otro tipo de lucubraciones ajenas a nuestra realidad concreta. Y que desde ese foco será posible establecer las transformaciones socioeconómicas y energéticas adecuadas para poder dar continuidad a nuestro desarrollo como sociedad humana. Bien, una vez focalizado en la ciudad existente, para lograr los mejores rendimientos en nuestra acción, estas directivas y también la experiencia personal nos indican que hay que identificar cuáles son los barrios más desfavorecidos, aquellos en los que las deficiencias, los desequilibrios son más intensos, fruto, por un lado, de la propia formación del territorio, de los diferentes valores que adquiere el territorio en su desarrollo, como por la necesidad de desarrollar una actuación socialmente inclusiva, evitando que las dinámicas existentes deriven en una ciudad rural más acuciante de la que hoy día existe. Por tanto, en ese sentido, todas estas líneas de indicaciones que estaban ya presentes en el caldo de cultivo en las últimas décadas nos indican que es necesario trabajar en la cohesión social de la vida de la ciudad consolidada, en la mejora de la calidad de vida de los habitantes reales de esos barrios, en que el parque de vivienda actual ha de ser objeto de atención, no es solamente la exploración de lo nuevo, sino qué hacemos con ese inmenso paquete de edificatorio e infraestructural, no solamente edificatorio, de esos espacios públicos y de esos paisajes, tanto de la ciudad como de la transición a la naturaleza, o más allá también, aunque nos focalicemos en mi intervención en la ciudad existente, y cómo todo eso tiene una incidencia clara en su integración en las políticas para mitigar el cambio climático. Ese es uno de los grandes, de la balanza con la que se nos va a medir nuestra actuación. Y atendiendo a estos aspectos, encontraríamos que es posible promover un nuevo modelo urbano, no una ciudad a otra, sino un modelo urbano que se obtiene mediante el reciclaje de lo que existe y que, gracias a ser lo que ya existe, se dota de uno de los atributos fundamentales de la sostenibilidad urbana, que es la compacidad. No se trata de ir más allá, como esa imagen tan elocuente del fenómeno de la dispersión americana. No vamos a encontrar el paraíso más allá. Creo que lo tenemos que encontrar aquí. Lo tenemos que crear en la transformación de nuestra ciudad. Bien, y focalizando aún más, me parecía que en esos barrios desfavorecidos nuestras sociedades han desarrollado muchas actuaciones y unas ciertas metodologías de trabajo sobre el centro histórico, centro que conocemos en sus debilidades, que se atiende con cierta intensidad, y por tanto que esto sigue siendo objeto de atención desde esa visión multidisciplinar que es necesario proponer en el tratamiento de la ciudad, de este ecosistema. Pero me parecía que era importante traer a la mesa las periferias que surgieron durante la segunda mitad del siglo XX, que sirvieron para acoger el mayor crecimiento de población de nuestras sociedades, fruto de la inmigración masiva, y que además se caracteriza por una menor o una deficiente calidad en la edificación y en la urbanización, fruto de los procesos en los que fueron construidas. Si bien es cierto que en los años 80 los planes urbanísticos y la acción urbanizadora y equipación de la ciudad focalizó sobre muchas de estas áreas para su inserción en la estructura urbana, y que eso fue uno de los grandes logros de esos planes de esos años, nos tocaría ahora, o al menos identificamos como retos actuales,
abordar los problemas que los síntomas de obsolescencia física y también cualitativa de la ciudad están presentes en estos fragmentos de ciudad, fragmentos que no son irrelevantes desde el punto de vista cuantitativo, sin que en esta presentación vaya a profundizar mucho, pero que podríamos gráficamente, en un caso como Madrid, identificar ahí. Están rodeando el centro histórico, no llegan y terminan donde empieza la ciudad nueva, la ciudad que acaba de ser creada y que responde a otros modelos, a otros niveles de calidad, a otros estándares, digamos que más actuales, aunque probablemente todavía no satisfactorios para nuestros retos de futuro. La obsolescencia física, la baja calidad, produce en sí misma un deterioro social por la pérdida de valor respecto a los habitantes, que pueden conducir a una pérdida de valor de atractivo económico, de atractivo ambiental, de atractivo en su habitabilidad, y derivan en procesos de vulnerabilidad urbana, de crisis urbana o insuficiencia en la calidad ambiental de esos no fragmentos, sino de ese protagonista de la ciudad actual que es esta periferia. Dar unas cifras muy rápidamente. En el caso de Madrid, y esto se puede extrapolar a casi cualquier ciudad media o grande española, en esa forma de producción de la ciudad, en ese proceso de producción de la ciudad de los años 50 a 70, se sitúan el 30% de las viviendas, el 33% de la población y cerca del 40% del suelo urbano, incluyendo en él no solamente el espacio residencial, sino también el productivo, las áreas de producción industrial que se formaron en paralelo precisamente para la transformación industrial de nuestra sociedad. Bien, esa dimensión nos señala que no podemos abordarlo todo de una vez. Estamos hablando de más de 1 millón de habitantes, más de medio millón de viviendas, y del suelo y de toda la infraestructura que le da soporte. Y por tanto será necesario abordar esta transformación desde una programación de la intervención basada en prioridades que deberemos reconocer a través de sistemas de indicadores multivariables en los que los aspectos sociales, económicos, físicos, ambientales puedan ser ponderados a la hora de ofrecer información suficiente para tomar decisiones de actuación. Por tanto, una capacidad exploratoria muy importante, previa, que está muy apoyada en la capacidad de los GIS que antes comentaba Javier, unos GIS que no solamente son capaces de evaluar aspectos físicos, geográficos, lo hacen en el sentido amplio, en el sentido económico, social, introducen variables de todo tipo, demografías, que nos van a identificar por la interrelación entre esos valores, donde las alarmas pueden saltar pronto y donde conviene priorizar las intervenciones públicas y privadas que sea necesario poner en marcha. Trabajando de esa manera podremos afrontar las dos vertientes de los retos actuales: la vulnerabilidad de los espacios urbanos en todos sus frentes y los compromisos sobre el cambio climático que nuestra sociedad declara asumir y que pretende resolver, teniendo en cuenta que uno de los más importantes factores en el comportamiento ambiental del planeta está en el componente urbano, en el consumo energético, en la aportación a gases invernadero que se produce en el espacio de la ciudad. Bien, desde esta perspectiva podríamos, siguiendo el leitmotiv de la actuación sostenible, que una mejora de lo local, de la habitabilidad en sentido amplio, altera el comportamiento y el equilibrio del conjunto urbano, porque por dimensión y por actuar sobre la población y las actividades que ya están presentes en la ciudad, vamos a alterar ese comportamiento si somos capaces de tocar todas las variables afectadas. Porque precisamente la cantidad de variables presentes en la realidad social nos lleva a plantearnos la necesidad de trabajar multidisciplinarmente. Y en ese sentido, si bien me parece feliz el encuentro de ingenieros y arquitectos que ha destacado Ginés,
no deberíamos, o deberíamos abrir las puertas, porque hay otros componentes sociales que necesitan estar presentes en la toma de decisiones. La transformación de la ciudad no es una decisión técnica, es una decisión mucho más compleja en la que tenemos que generar interacciones con otros agentes, específicamente sobre sus habitantes y sus formas de expresarse. La complejidad de la acción no lleva a que esto sea, por ser urbano, por ser la ciudad, no lleva a depositar esta responsabilidad estrictamente en la autoridad pública, en la iniciativa pública, ¿no? Esto es de tal envergadura y hay tantos intereses entrelazados que es necesario establecer mecanismos de colaboración público-privada, no solamente con los habitantes, también con los operadores de distinto tipo que a través de muchas materias pueden tener presencia en la transformación de la ciudad. Es bastante obvio en estos momentos hablar de los operadores energéticos con los que podríamos articular determinadas estrategias de transformación del comportamiento urbano. Por tanto, no hablamos solamente de público y privado como del ciudadano particular, sino de muchas otras estructuras de trabajo que están presentes en la ciudad. Pero para eso, y me alegro que en la anterior jornada se ha hablado de gobernanza, es necesario arbitrar otros mecanismos de gobernanza muy específicos para la tarea que nos planteamos. Porque hablar de procesos de revitalización, o de cualificación, de rehabilitación y renovación va a necesitar actuar sobre situaciones socialmente, económicamente complejas que necesitan mecanismos diferentes de trabajo de una iniciativa que surge de una autoridad o de un colectivo técnico. Bien, si somos capaces de transformar ese espacio urbano, ese patrimonio urbano, lo podemos en el sentido de reducir el consumo de suelo, porque no generaremos nueva ciudad, sino que utilizaremos lo que ya está utilizado. Podremos disminuir el consumo de recursos, incluso por el propio reciclaje de esos recursos. Habremos abordado los problemas de integración social y además impulsaremos la actividad económica, no solo la derivada de la propia actuación en la mejora del patrimonio edificado, de las infraestructuras, sino de algunos componentes de la actividad económica que pueden y deben reposar sobre la propia ciudad existente para activarla y optimizarla. Bien, si recorremos esos componentes, lo edificado, lo urbano, lo medioambiental, podemos identificar muchos campos de actuación, que iremos con brevedad, pero que abren muchas tareas, disciplinas, conocimientos, ciencias de la ciudad, que habría que activar y trabajar conjuntamente, como bien decía antes Ginés, ¿no? La edificación, tanto lo público como lo privado. Aquí nadie se debe librar de esa reactualización de sus características. Y en el campo de rehabilitación, en el que podemos cambiar el comportamiento energético de los edificios, tanto en su acondicionamiento como en la capacidad de producir energía a través de ellos, resolver los problemas de accesibilidad, tanto en las barreras del espacio urbanizado como en el de los accesos a los edificios. Sorprendería conocer la dimensión del número de habitantes y de viviendas que en Madrid no dispone de ascensor viviendo por encima de una tercera planta. Es impresionante, que no he traído mapas porque no hay tiempo para eso, pero menos de 400.000 habitantes que tienen ese hándicap, que supone una desvalorización clara de esos espacios urbanos, porque además están concentrados todos en los mismos lugares, ¿no? en los barrios. Podemos afrontar también la habitabilidad de la vivienda construida en los años 50, 60, puede ser insuficiente en términos tanto de superficie como de prestaciones para ser entendida como valiosa para continuar ofreciendo alojamiento a la ciudad. Deberá ser atendido el problema de incrementos de superficie, innovar en sus prestaciones mediante acciones, o en algunos casos el reciclado de la edificación, cuando ya no es suficiente con la rehabilitación, cuando podemos encontrar que es necesario implantar nuevos usos o que el ciclo o que algunos desaparecen, pues el reciclaje nos permite introducir diversidad en una ciudad que en general peca de monofuncional. Eran barrios dormitorio, todos nos acordamos de esa expresión, y cualquier oportunidad
mediante el reciclaje de la edificación, o bien por intensificación de los tejidos urbanos, podremos incorporar usos que hagan más compleja, que enriquezcan la información, el intercambio de información, que es en lo que apunta Salvador Rueda y se reseñaba Javier, se maneja gran parte de los equilibrios urbanos y de la sostenibilidad del modelo. La renovación de esos tejidos será una oportunidad en algunos momentos de cambiar las tipologías, cambiar la estructura, pero eso entiendo que no será de una manera masiva, pero no se podrá desdeñar. En la estructura urbana, el espacio público, vinculando también a la reflexión que hacía Ginés, necesita mejorar en calidad y en identidad. Podemos hacer una visita por estos barrios y encontrarnos con que las calidades materiales son las mismas que se dejaron en los años 60 o 70. No ha habido posibilidad de intervenir, quizá porque reclamemos mucho el centro histórico, porque lo merece, pero también porque no ha sido objeto de atención. Entonces, el espacio público, abordar los problemas de accesibilidad universal, que son claros y manifiestos en todo este espacio, desde luego no fue atendido en el origen, y es muy complejo la renovación de esa ciudad por la forma de implantación de los edificios y de las redes de comunicación en esos espacios. El propio paisaje es un elemento importante. Antes señalaba Javier cómo es la búsqueda conflictiva. Si la ciudad debería integrarse en la naturaleza, en algún momento se ve tan literal que lo que han hecho algunos es crecer sobre la naturaleza, cuando lo que puede ser es que tengamos que reincorporar la naturaleza en la ciudad y hay un trabajo de paisaje también en la ciudad que existe, no solo en las nuevas propuestas. El espacio público puede ser objeto de incorporación de actividades de proximidad, que en la línea de diversificar, pero también de integrar equipamientos y sobre todo de generar a través de ellas la articulación de nuevas centralidades periféricas que compensen la capacidad de atracción del centro histórico, de los centros neurálgicos de la ciudad, que lo que hacen es penalizar todo este espacio periférico, porque chupan mediante su atractivo toda la energía y generan después unos conflictos importantes de movilidad, de comportamiento ambiental, puesto que acentúan movimientos pendulares innecesarios si conseguimos articular centralidades atractivas en el conjunto urbano, no solamente en algunos focos que se intensifican constantemente. Por eso podremos abordar la movilidad en primera instancia, racionalizando la demanda, evitando desplazamientos inútiles, si activamos los valores de proximidad de esos barrios, en esos barrios. Lógicamente, en la integración de los transportes, en una mejora de la interrelación entre los distintos modos. Por supuesto, en la incorporación más protagonista de la circulación ciclista, pero también de la peatonal. Y para que esa circulación peatonal sea eficaz y sea buscada, necesita garantizarse un paisaje adecuado por el que discurre. Eso requiere unos procesos de reurbanización, de reconsideración de ese paisaje, de ese soporte urbano. La reducción del tráfico privado sería la derivada de una actuación integral sobre el transporte público y los otros medios de transporte. No sería adecuado empezar por el final, ¿no? Si reducimos solamente el tráfico pero no hacemos nada en la otra dirección, crearemos más problemas. También sorprende, es propio de estas características de estas zonas de la ciudad, el impacto brutal del aparcamiento, porque los modelos, los planes urbanísticos y edificatorios de esa época en absoluto atendían al índice de motorización en el que actualmente nos movemos, especialmente en nuestro país, quizá de otras experiencias europeas que no han necesitado acentuar tanto la presencia del automóvil en la ciudad. Entonces la presencia del automóvil está distorsionando por completo la calidad de ese espacio público. Y otro factor de interés que tenemos que trabajar a nivel urbano y también en estas zonas es la logística de la distribución, la racionalización de los procesos de transferencia de mercancías en el cotidiano uso de la ciudad. Y todo ello repercute en los aspectos medioambientales porque esos cambios de comportamiento energético en la edificación y en la movilidad van a participar en una mejora de la calidad del aire, objetivos claramente asumidos por nuestras instituciones, pero que después cuesta materializar. Y aquí tendríamos un campo de trabajo verdaderamente
amplio, interesante y relevante. La reducción del ruido, sí, enseguida termino. Y en esa mejora del paisaje, de la incorporación de la ciudad de la naturaleza a la ciudad, aportaríamos también una mejora en términos de biodiversidad en el espacio urbano. Volviendo a la población, todo eso es actuar con medidas, políticas y acciones relativas a la cohesión social y a la gobernanza nos va a evitar o a reducir los procesos de exclusión social de los grupos desfavorecidos, especialmente atender a esto que ahora hace tiempo ya se llama el urbanismo de género, que necesita una nueva lectura de la ciudad para atender o mirar la propia ciudad desde la perspectiva de esos otros grupos no tanto marginales, pero sí colaterales a los procesos de decisión habitual en la ciudad, desempleados, inmigrantes, mujeres y niños, tienen otra lectura, otro uso de la ciudad y necesitamos incorporarlo en nuestra valoración y en nuestra intervención. También en el plano del empleo, porque todos estos barrios suelen coincidir con indicadores sociodemográficos, socioeconómicos peores y muchas veces vinculados a un menor nivel formativo o una menor capacidad de inserción en el mercado laboral. Y desde una actuación social también entender el protagonismo de los intercambios sociales, cuestión que no tiene por qué ser solamente azarosa, aleatoria, fruto de las relaciones individuales, sino que en una mejor, en una gobernanza nueva para este fragmento de ciudad, la representación de los ciudadanos a través de las redes sociales o de otros instrumentos o de asociaciones tendría un papel muy relevante en la interlocución concretamente con los protagonistas técnicos de esta transformación. Bien, esa gobernanza, sin extenderme, pues habla de mecanismos de participación, mecanismos de transparencia en la toma de decisiones y en la valoración de la información, una participación que tiene que ver con la percepción de los problemas, con su diagnóstico, con la identificación y compromiso sobre los objetivos y su seguimiento. Si los objetivos y las propuestas no se interiorizan, no se asumen, digamos que estaremos trabajando en líneas divergentes, espalda con espalda, en vez de la mano como antes reclamaba o valoraba Ginés. Y desde todas esas acciones llegaríamos a una mejora de la eficiencia del sistema urbano a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de edificio, en la que el metabolismo urbano podría alterarse radicalmente en términos de consumo, de eficiencia, de generación, de composición del mix energético, de integrar la producción de energía en el ámbito urbano, con experiencias que existen, que todos conocéis, pero que tenemos que articular de manera integral, el ciclo del agua, intensificando su capacidad de reutilización, de retención, lo que significaría una mejora del clima urbano, con la aportación de humedad, de favorecer también el desarrollo de las especies biológicas, el reciclaje del agua y la depuración, que son situaciones ya más asentadas, y, por supuesto, un mejor tratamiento de residuos, basuras, el propio reciclaje de los materiales de construcción en esta vuelta a construir la ciudad sobre sí misma, que claramente ofrecerá una reducción de las emisiones de CO2 e incluso explorará la capacidad de autoabastecimiento en ciertos aspectos, tanto de energéticos como de producción incluso alimentaria, como ya se apunta en muchas experiencias. A partir de ahí, y concluyo, la periferia podrá participar en ese nuevo modelo urbano, de manera relevante y protagonista, por dimensión y por componente social, y será caldo de cultivo para la innovación urbana, en el que no hablaremos tanto de explorar nuevos desarrollos como de identificar la capacidad de carga de lo que tenemos, su capacidad de complejizarse, de participar no en un proceso habitual de identificar el impacto de la actuación, sino al contrario, de cómo la actuación decrece y reduce los impactos actuales. Y además, si conseguimos activar una participación, una gobernanza adecuada, no nos plantearemos objetivos, sino que comprometeremos resultados concretos, en lugares concretos y en plazos vinculantes, con el grado de flexibilidad propio de la acción humana, pero precisados y comprometidos por todos. Y haciéndolo de una manera no ilusoria, sino
con intención de prevenir los efectos de nuestra presencia en el medio natural. En ese sentido, y concluyo, es la ciudad el lugar donde podemos alcanzar los retos de la ciudad futura de una manera más intensa y más eficaz para nuestras sociedades y los retos que se nos plantean por delante. Gracias. Las preguntas.